dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice el Señor. Decimos amén a la palabra, hermanos, y puede tomar su asiento en esta noche. En esta noche quisiera ser un poco breve, hermanos, y tocar un tema muy importante para cada uno de nosotros. El tema que quiero tocar en esta noche, y en lo cual voy a basar el mensaje, el pequeño mensaje que traigo, es sobre el tema: la esperanza de los que mueren en Cristo Jesús. La esperanza de los que mueren en Cristo Jesús. Si hay algo que el hombre desea escuchar al momento de su muerte, es que después de la muerte haya una esperanza. Y quiero decirle que esa esperanza no la ofrece otro libro en el mundo, sino solo la palabra del Señor. La palabra ofrece, aleluya, una esperanza al hombre después de que éste muere. La Biblia, la palabra del Señor, es la única que le da al hombre una esperanza en ese momento tan difícil que es la muerte. La palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice la Biblia que Dios ha establecido para los hombres, para todos los seres humanos, que mueran una vez y luego de esto el juicio. La palabra establecer significa afirmar, significa decretar, significa ordenar. Y este es un edicto según la ley de Dios. Es decir, cuando Dios dice que está establecido que el hombre muera una vez y luego de esto el juicio, Él está diciendo que esto es una orden de Dios. Está establecido. Nadie puede huir de la muerte, nadie puede escapar de la muerte. Todo aquel que nace en un dado momento tiene que morir. Todo lo que nace en un dado momento muere. La Biblia dice que la vida del hombre es como la flor del campo, que en la mañana nace, pero conforme va atardeciendo la flor se va marchitando y vuelve al polvo nuevamente. Así es de corta la vida del hombre. Nace, crece y luego muere. Para eso nacemos todos nosotros. En un dado momento de la vida, este establecimiento, esta ley según la palabra de Dios tocará nuestras vidas en algún dado momento. Está establecido que el hombre muera una vez y luego de esto, dice la Biblia, el juicio. La palabra es clara y de la palabra nosotros no podemos negarla. La palabra del Señor es verdad, es verdadera y tenemos que aceptarla tal y como Él es. La muerte es algo de lo cual todos tendremos que participar. Siendo pues que la muerte es algo inevitable, es necesario que pensemos un momento por lo menos acerca de la muerte. Si yo les pregunto a ustedes, mientras ustedes están bien o mientras yo estoy bien, en algún dado momento de la vida nos hemos puesto a platicar acerca de la muerte. Nos hemos puesto a pensar acerca de la muerte. Hemos puesto a conversar a nuestros hijos con nosotros sobre lo importante que es pensar en el momento de la muerte. Usted me va a responder, no suelo hablar de la muerte porque eso me espanta, eso me da miedo, eso espanta a mis hijos. Y es verdad, el ser humano no le gusta hablar de la muerte, pues es algo que el hombre no quiere atravesar. El hombre no se quiere morir. El más anciano, por muy anciano que esté, si usted le pregunta, ¿quiere morirse?, le va a responder que no quiere morirse, porque nadie quiere morirse. Todos amamos la vida, todos queremos vivir. Sin embargo, la muerte es algo de lo cual nosotros tenemos que hablar, y es lamentable que ocupemos estos momentos
para tan siquiera hablar un momento acerca de la muerte. En primer lugar, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es la muerte? ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es la muerte? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿Por qué es que tenemos que morir? La palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 1 al 7, yo creo que todos lo sabemos. En la Biblia encontramos que cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto del Edén, Él le dijo específicamente que de todo árbol del huerto del Edén, ellos podían comer. Sin embargo, les advirtió que de un árbol, el cual era de la ciencia del bien y el mal, ellos no debían de comer, a causa de que esto traería consecuencias al ser humano. Y dice la Biblia que el Señor le dijo: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Dios dio el primer mandamiento en el huerto del Edén al hombre. El Señor siempre ha querido que el hombre se rija bajo su palabra. El Señor siempre ha querido que el hombre obedezca su voz, obedezca su palabra. Lamentablemente el hombre es lo que menos hace. El hombre nunca ha querido obedecer la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que Dios le dijo a Adán: de cierto te digo que de todo árbol del Edén, del huerto del Edén, puedes comer, pero excepto de uno no puedes comer, porque el día que tú comas de él, ciertamente morirás, le dijo el Señor a Adán. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Adán y Eva comieron del fruto del árbol prohibido, y a consecuencia de esto, dice la palabra del Señor, que entró el pecado al mundo, y como consecuencia del pecado entró la muerte. Dios había dado un mandamiento y había dado una sentencia. El hombre no debía de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque las consecuencias serían trágicas. El hombre no se percató, no hizo caso a la voz de Dios, y sin embargo fue y comió del fruto prohibido, lo que llevó a cabo, hermanos, la caída más grande y catastrófica del mundo entero. ¿Cuál fue la caída del hombre? Luego que el hombre cae en pecado y la muerte toma posesión de los seres humanos, la Biblia dice que este pecado no solamente abarca a Adán y a Eva, sino que nos abarcó a todos los seres humanos. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 5, verso 12, el apóstol Pablo hace una interpretación teológica de ese lamentable acontecimiento. El apóstol Pablo dice: por tanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. Si yo le pregunto a usted, ¿quién en esta tierra o quién de nosotros no ha pecado? Que levante su mano. Le aseguro que nadie puede levantar la mano. Nadie puede levantar la mano. ¿Por qué razón? Todos hemos pecado. Todos los seres humanos hemos pecado. Evangélicos, no evangélicos, cristianos, no cristianos, todos pecamos. La consecuencia del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria del Señor. La consecuencia de pecar es la muerte, es inevitable. Todos hemos pecado, todos tenemos que participar de esa acción que es la muerte. La muerte es el producto del pecado. Pero hay otra pregunta: ¿quién en este mundo, y lo vuelvo a preguntar, no ha pecado? Si es esto pues, que hemos pecado todos tendremos que atravesar por el paso de la muerte. El apóstol Pablo, ante este veredicto y ante la muerte de todos los seres humanos, ofrece una esperanza al hombre. Recuerde que el tema es la esperanza de los que mueren en Cristo Jesús. Y esa esperanza, mi amado hermano y mi amado amigo, están en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 17 al verso 21. Yo quiero que usted escuche lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, verso 17 al verso 21. La Biblia dice: pues si por la transgresión de uno, hablando de Adán, solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, dice la palabra del Señor. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia de Dios
Así que como por la transgresión, por el pecado de uno, vino la condenación a todos los hombres de la tierra, la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, dice la palabra del Señor. Pero la ley se introdujo para que el pecado no abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice la palabra del Señor. Para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante a nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que hay una esperanza para aquel que muere, y la esperanza es el Señor Jesucristo. Todo aquel que muere en los brazos del Señor tiene la esperanza de que un día estará con Él, de que un día resucitará de entre los muertos y estará con Él por siempre. Tiene la esperanza de que un día se levantará de ese lugar y estará por siempre y por todos los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Hay una esperanza, amado amigo, hay una esperanza, amado hermano, pero esa esperanza no la ofrece María, no la ofrece Mahoma, no la ofrece Buda, no la ofrece Mohammed, solamente la ofrece Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario. Solamente Cristo salva, solamente Cristo ofrece esperanza, porque Él no se quedó en una tumba. Al tercer día Cristo resucitó, venciendo la muerte, venciendo el sepulcro y venciendo al diablo. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Cristo Jesús es la esperanza para el hombre y para el ser humano. No hay otro fuera de Cristo Jesús que pueda ofrecer esperanza al hombre después de la muerte. Solamente Cristo ofrece la esperanza. La Biblia dice que el pecado ofrece la muerte. El pecado ofrece la muerte. Yo quiero que usted se vaya con eso en esta noche en su mente. El pecado ofrece muerte, pero Cristo ofrece vida eterna. La muerte ofrece la condenación del alma, pero Cristo ofrece la salvación del alma. La muerte ofrece no una solución, Cristo ofrece la esperanza para aquel que muere en su brazo, dice la palabra del Señor. Si usted quiere un día resucitar, si usted quiere un día estar con Cristo Jesús, usted tiene que asegurarse de morir en los brazos del Señor Jesucristo. Porque según la Biblia, no según lo que yo digo, solamente en Cristo hay esperanza para aquel que muere. Solamente en Jesús hay esperanza para aquel que muere. En segundo lugar, solo Cristo ofrece esperanza después de la muerte. ¿Por qué razón? Porque Él venció la muerte, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo a Juan, al apóstol Juan, en una visión, en Apocalipsis capítulo 1, verso 17 a 18, Dios le dice a Juan: yo soy el primero y el último, el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. Es decir, Cristo tiene el gobierno absoluto sobre la muerte. Es decir, que la muerte no puede empoderarse de los cristianos, de los siervos de Dios, pues la muerte ha sido vencida por Cristo Jesús. No hay deseo y no hay anhelo más grande. Usted me va a poder hablar de un gran éxito cuando diga: he muerto en los brazos del Señor Jesucristo. Señor amado, aleluya. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo entero si al final pierde su alma? Dice la palabra del Señor. ¿De qué le sirve al hombre tenerlo todo, pero morir y no en la esperanza que Cristo ofrece al mundo? Para eso vino Cristo al mundo. Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, la muerte entró al hombre, y bajo la muerte entró la condenación para el alma. La Biblia habla de dos caminos y la Biblia habla de dos destinos. Un camino es estrecho y el otro camino es ancho. El estrecho va hacia el cielo, dice la palabra del Señor, y el ancho va al camino que al final es el infierno, dice la palabra del Señor.
El estrecho se llama Cristo Jesús. Él es la puerta y es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. El camino ancho es aquel en el cual nosotros hacemos nuestra voluntad, vivimos como queremos, andamos como queremos, decidimos como queremos y hacemos lo que queremos. Pero al final de ese camino te digo que lo que te espera es un tormento eterno. Por eso es en vida que el hombre decide dónde quiere ir a pasar su eternidad. Número 1, ¿viene al cielo? O número 2, viene al infierno. La decisión es hoy. Ya muertos no podemos hacer nada. Nosotros como cristianos no podemos decir quién va al infierno, quién va al cielo. La palabra del Señor establece 2 caminos. Establece 2 destinos, el cielo y el infierno. Pregunta: ¿por qué camino vamos caminando hoy? Yo no puedo predicarle al señor Alex porque él está muerto. No me puede oír, no me puede ver. Pero tengo que predicarle a los vivos, porque los vivos necesitan la palabra del Señor. Los vivos necesitan estar a cuenta con Dios. Los vivos necesitan pararse un momento y reflexionar y decir: ¿dónde estoy caminando? ¿Cuál es el final de mi camino? ¿Cuál es el final del camino que yo llevo? ¿Será que con el camino que yo llevo adquiriré la salvación que Cristo ofrece? ¿Será que con el camino que yo llevo podré ser salvo algún día? La palabra del Señor dice que solo Cristo Jesús ofrece la esperanza al hombre de poder encontrar la vida después de la muerte. ¿Por qué Cristo ofrece la esperanza después de la muerte? Porque Él es la resurrección y Él es la vida, dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 11, verso 25, Jesús le dijo a una mujer: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, este vivirá. ¿Por qué Cristo ofrece esperanza para el hombre? Porque Él no solamente es la vida, Él es la resurrección. One day, un día, todos los que hayamos muertos tendremos que resucitar. Así como está establecido que el hombre muera una vez y luego de este juicio, así está establecido que el hombre haya sido bueno, haya sido malo, haya sido bueno o no haya sido bueno, tiene que resucitar en un dado momento. La palabra del Señor, lo que hemos leído en esta noche, en la primera carta de Tesalonicenses, nos habla de la esperanza de aquellos que mueren y de los que duermen en Cristo Jesús. Yo quiero decirle algo: el que muere en Cristo Jesús no muere, simplemente duerme. Está descansando, dice la palabra del Señor. Y la palabra que hemos leído en esta noche, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice: tampoco, hermanos míos, a los cristianos, quiero que ignoréis de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay 2 personas, hay 2 tipos de personas en el mundo, hay 2 clases de muertos. Uno, los que mueren con esperanza en Cristo. 2, los que mueren sin esperanza. Aleluya. Esa es la realidad de la vida. Quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos creen en Dios? Aleluya. How many believe in Jesus? Levante la mano todo aquel que crea en Cristo Jesús. Yo le creo también. How many of you think that this is the word of God? ¿Cuántos creen que esta es la palabra del Señor? Amén. Aleluya. ¿Cuántos creen que esta es la verdad? Si esta es la verdad y la palabra del Señor, la verdad dice que hay 2 clases de hombres, de personas que mueren: los que mueren con esperanza y los que mueren sin esperanza alguna. Porque si creemos, dice el apóstol Pablo, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, dice la palabra del Señor. ¿A quiénes resucitará Cristo Jesús? A las que murieron, a los que durmieron en Él. Y no solamente dice que los traerá, no solamente dice de los que murieron en Él, sino que hay una esperanza, hay una promesa para todo aquel que muere en Cristo Jesús.
Y lo dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: porque el Señor mismo, Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo, aquellos que hayamos muerto en Cristo, resucitarán de entre los muertos, dice la palabra del Señor. Ahí el profeta dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues la muerte y el sepulcro no tienen ningún poder sobre los que mueren en Cristo Jesús. Un día Cristo regresará por aquellos que mueren en Él. Amén. La otra realidad es los que mueren sin esperanza. El libro de Apocalipsis muestra lo que sucederá a aquellos que mueren sin esperanza. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 7. Capítulo 20, verso 11, perdón. Escuchen con atención cuál es la esperanza de los que murieron sin Cristo Jesús. Y vi un gran trono, dice el apóstol Juan, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual fue el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y este es el versículo más lamentable de toda la Biblia. La Biblia dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Esa es la peor pérdida, esa es la peor derrota del ser humano. Haber muerto sin Cristo, haber muerto sin esperanza. Un día los libros serán abiertos, y aquel que no está escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso es que veo mi necesidad a predicarle a los que están vivos aquí, a los que están oyendo, porque esta palabra nos advierte a cada uno de nosotros cómo podemos escapar del infierno, cómo podemos escapar del lago de fuego, y cómo podemos estar un día con Cristo por siempre y para siempre. Si yo les pregunto en esta noche, ¿cuántos de ustedes desean el día en que mueran encontrarse con Cristo Jesús? Amén. Esperanza, aleluya. ¿Cuántos de ustedes desean que el día que Cristo venga puedan resucitar y irse con Él en las nubes? Aleluya. Todos. Si yo les pregunto cuántos quieren resucitar en la segunda resurrección para rendir cuentas delante de Dios por no haber aceptado y servido a Cristo, yo creo que nadie levanta la mano. Pues si no queremos compadecer en ese día, en el juicio del trono blanco, esta noche, este día, es la oportunidad en la cual podemos entregarnos al Señor. Aleluya. Y decirle: Señor, yo quiero que el día en que yo muera pueda verte y pueda estar contigo. Yo quiero que mis hijos y mis hijas, because I love them, yo amo a mis hijos y yo amo a mi hija, yo quiero que ellos también, cuando ellos mueran, puedan encontrarte a ti y no se lleven la sorpresa de que hay un infierno. Por eso hoy dice la Biblia: mientras hay vida, hay esperanza. Estemos a cuentas hoy con Dios. Si nuestros pecados son sucios, son negros, vendrán a ser limpios como la blanca lana, dice la palabra del Señor. Esta es la noche en la cual usted y yo podemos prepararnos. Usted hoy o yo podría morir entre unas horas. El día de mañana
¿Quién sabe cuándo hemos de morir? Solamente Dios. Amén. Todos sabemos cuándo nacemos, pero nadie sabe cuándo muere. Por esta razón necesitamos estar preparados. Hace unas semanas atrás velaban aquí a otra persona y predicaba sobre la realidad de la muerte. Y decía que la realidad de la muerte, número uno, es que no hace excepción de persona. Así sea usted muy guapo, muy feo, muy gordo, muy chaparro, muy viejo, la muerte vendrá por usted. Número dos, la muerte es algo que exige preparación durante estamos en vida. Número tres, la muerte es una realidad que ya fue vencida por Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Por eso, si nosotros queremos un día estar con Cristo, es necesario rendirnos delante del Señor.